De hecho, si el investigador no fuera otra cosa que puro sujeto cognoscente, entre paréntesis, alada cabeza de ángel sin cuerpo, el significado de indagar el mundo que se halla frente a mí exclusivamente como representación o el tránsito desde ella en cuanto simple representación del sujeto cognoscente a lo que el mundo pueda ser aparte de esto no serían hallados jamás. Pero el propio investigador tiene sus raíces en ese mundo, encontrándose en él como individuo, esto es, su conocer, el cual es el portador que condiciona al mundo entero como representación, está sin embargo mediatizado por un cuerpo cuyas afecciones, como se ha mostrado, suponen para el entendimiento el punto de partida de la intuición de ese mundo. Este cuerpo es para el puro sujeto cognoscente en cuanto tal una representación como cualquier otra. Los movimientos, las acciones de dicho cuerpo son conocidos por ese sujeto exactamente igual que los cambios de todos los demás objetos intuitivos, y le resultarían igual de extraños e incomprensibles si su significado no le fuera descifrado de un modo totalmente distinto. De lo contrario, vería que sus acciones resultan de motivos dados con la constancia de una ley natural, al igual que los cambios de otros objetos de causas, estímulos y motivos. Pero no entendería el influjo de los motivos más de cerca, sino como el enlace de aquel otro efecto que se le aparece con su causa. A su antojo llamaría una fuerza, una cualidad o un carácter a la esencia íntima, que le es incomprensible, de esas exteriorizaciones y acciones de su cuerpo, mas con ello no avanzaría mucho en su comprensión. Pero esto no es así. Antes bien, el sujeto del conocimiento que aparece como individuo al sujeto del conocimiento que aparece como individuo le es dada la palabra del enigma, y esa palabra es la de voluntad. Esta y sólo esta le da la clave de su propio fenómeno, le revela el significado, le muestra el mecanismo interno de su esencia, de su conducta, de sus movimientos. Al sujeto del conocimiento, que por su identidad con el cuerpo se presenta como individuo, le es dado este cuerpo de dos modos totalmente diferentes. En primer lugar, como representación en la intuición del intelecto, en cuanto objeto entre objetos y sometido a las leyes de estos, pero también al mismo tiempo de muy otra manera, a saber, como aquello inmediatamente conocido que describe la palabra voluntad. Cualquier acto genuino de su voluntad es simultánea e inevitablemente un movimiento de su cuerpo. Él no puede querer realmente ese acto sin percibir al mismo tiempo que aparece como un movimiento del cuerpo. El acto volitivo y la acción corporal no son dos estados diferentes conocidos objetivamente que enlacen el vínculo de la causalidad, ni se hallan en la relación de causa y efecto, sino que son una y la misma cosa, solo que dada de dos maneras completamente distintas, una de modo enteramente inmediato y otra en la intuición para el entendimiento. La acción del cuerpo no es sino el acto de la voluntad objetivado, esto es, colocado en la intuición. Ulteriormente se nos mostrará que esto vale de cada movimiento del cuerpo, no sólo de los basados en motivos, sino también de los involuntarios que resultan de meros estímulos. E incluso que el cuerpo entero no es sino la voluntad objetivada, o sea, convertida en representación. Todo lo cual será patente y se clarificará en lo sucesivo. De ahí que al cuerpo, al cual en el libro precedente y en el tratado sobre el principio de razón denominé el objeto inmediato, con arreglo al punto de vista unilateral adoptado allí, lo llamaré ahora desde una perspectiva distinta, la objetivación de la voluntad. Por eso también cabe decir en cierto sentido que la voluntad es el conocimiento a priori del cuerpo y el cuerpo el conocimiento a posteriori de la voluntad. Las resoluciones de la voluntad que se refieren al futuro son simples reflexiones de la razón sobre lo que se querrá algún día, no auténticos actos volitivos. Solo la ejecución sella la decisión, que hasta entonces sigue siendo solo apenas un mudable propósito y solo existe en la razón, en abstracto. Tan solo en la reflexión se diferencian el querer y el hacer. En la realidad son una sola cosa.
Todo acto auténtico, genuino, inmediato de la voluntad es también automáticamente un acto manifiesto del cuerpo. Y en correspondencia con ello, por otra parte, cualquier influencia sobre el cuerpo lo es también automática e inmediatamente sobre la voluntad. En cuanto tal se denomina dolor cuando repugna a la voluntad, comodidad, voluptuosidad cuando está de acuerdo con ella. Las gradaciones de ambos son muy diferentes, pero resulta enteramente inapropiado calificar de representaciones al dolor y a la voluptuosidad, pues no lo son en modo alguno, sino que son afecciones inmediatas de la voluntad en su fenómeno, el cuerpo. Un momentáneo querer o no querer forzado por la impresión que éste padece. Considerables directamente como meras representaciones y por ello aceptuar de lo dicho son solo unas pocas impresiones sobre el cuerpo, que no incitan a la voluntad y son la única vía a través de la cual el cuerpo es objeto inmediato del conocer, dado que como intuición en el entendimiento ya es objeto inmediato, al igual que todo lo demás. Me refiero aquí a las afecciones de los sentidos objetivos, la vista, el oído y el tacto, si bien solo en la medida en que estos órganos sean afectados del modo natural que les es propio y característico, el cual es una extremadamente débil excitación de la amplificada y específicamente modificada sensibilidad de esas partes, de suerte que no afecte a la voluntad, sino que sin verse perturbada por ninguna excitación suya, suministra al entendimiento los datos a partir de los cuales deviene la intuición. Sin embargo, cualquier otra afección más fuerte o de otro tipo de esos órganos sensoriales es dolorosa, es decir, se opone a la voluntad a cuya objetivación pertenecen. El nerviosismo se manifiesta en que las impresiones, las cuales deberían tener simplemente el grado de intensidad que bastase para constituir los datos de cara al entendimiento, alcanzan un grado más alto en el cual mueven a la voluntad, es decir, suscitan dolor o sensación de bienestar. Aunque con más frecuencia un dolor parcialmente sordo e insignificante, por lo que un sonido especial y una luz intensa no solo se dejan sentir dolorosamente, sino que en general dan pie a un enfermizo estado de ánimo hipocondríaco, que no se deja reconocer claramente. Además, la identidad del cuerpo y la voluntad también se muestran, entre otras cosas, en el hecho de que cada movimiento vehemente y desmesurado de la voluntad, esto es, cualquier afecto, estremece inmediatamente al cuerpo y a su mecanismo interno, perturbando el curso de sus funciones vitales. Esto se encuentra especialmente desarrollado en mi obra sobre la voluntad en la naturaleza, entre paréntesis, página 27 de la segunda edición. Por último, el conocimiento que tengo de mi voluntad, aunque inmediato, no puede disociarse del de mi cuerpo. Yo no conozco mi voluntad en su conjunto como una unidad, ni perfectamente conforme a su esencia, sino que únicamente la conozco en sus actos individuales. Por tanto, en el tiempo, que es la forma del fenómeno de mi cuerpo, como lo es de todo objeto. Por eso el cuerpo es condición del conocimiento de mi voluntad. A esta voluntad no puedo, por consiguiente, representármela sin mi cuerpo. En el Tratado sobre el Principio de Razón es presentada la voluntad, o más bien el sujeto del querer, como una clase particular de representaciones u objetos. Ahora bien, ya vimos allí mismo que este objeto coincidía con el sujeto, es decir, cesaba de ser objeto. Allí denominábamos a esa coincidencia el milagro cat exochen, por antonomasia. En cierto modo, todo el presente escrito es la aplicación de esto. En la medida en que conozco mi voluntad como un objeto, la conozco en cuanto cuerpo. Pero entonces retorno a la primera clase de representaciones establecida en aquel tratado, esto es, a los objetos reales. En lo sucesivo, iremos comprendiendo mejor que esa primera clase de representaciones solo encuentra su solución y su desciframiento en la cuarta clase establecida allí, la cual deja de confrontarse propiamente como objeto con el sujeto y que, con arreglo a ello, hemos de aprender a comprender a partir de la ley de la motivación imperante en la cuarta clase, la esencia íntima de la ley de causalidad que tiene validez en la primera y lo que ocurre conforme a dicha ley. Esta identidad de la voluntad y del cuerpo que ahora se presenta provisionalmente solo puede acreditarse, como sucede aquí ciertamente por vez primera, y debe suceder cada vez más en lo sucesivo,
partiendo de la conciencia inmediata, o sea, del conocimiento en concreto, y ascendiendo al saber de la razón o transfiriéndolo al conocimiento en abstracto. En cambio, con arreglo a su naturaleza no puede demostrarse nunca, es decir, no puede deducirse como conocimiento indirecto a partir de otro inmediato, justamente porque él mismo es el más inmediato. Y si no lo captamos y fijamos como tal, aguardaremos en vano a volver a obtenerlo indirectamente como conocimiento derivado. Es un conocimiento enteramente peculiar cuya verdad, precisamente por eso, no puede ser llevada propiamente bajo ninguna de las 4 rúbricas en que yo he dividido la verdad en el parágrafo 29 del Tratado sobre el Principio de Razón, a saber, lógica, empírica, trascendental y metalógica. Pues no es, como todas aquellas, la referencia de una representación abstracta a otra representación, o a la forma necesaria de la representación intuitiva o abstracta, sino que es la referencia de un juicio a la relación que una representación intuitiva, el cuerpo, tiene con algo que no es representación, sino totogenere, radicalmente diferente, la voluntad. Por eso me gustaría destacar esta verdad por encima de todas las demás y denominarla cat exochen por antonomasia. Su expresión puede tener giros muy diversos y decirse: mi cuerpo y mi voluntad son una sola cosa, o mi cuerpo es la objetivación de mi voluntad, o bien, al margen de que mi cuerpo sea mi representación, no deja de ser tan solo mi voluntad, etc.